empiezan, ya se... Bueno, pues vamos a ir empezando ya el cuarto panel. Mira, y vamos a hablar aquí de la digitalización en la innovación terapéutica. Para lo que doy la bienvenida a César Velasco, a Jesús Jiménez Borreguero, José Manuel Martínez Sesmero, Manuel Arellano, Manuel Vázquez y Alberto Jiménez Lafuente. Muchas gracias. Hola, ¿me escucháis? Sí. Venga. Pues empezamos. Lo primero, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Manuel Vázquez, soy director en Alira Health y bueno, a lo largo de la mañana hemos estado escuchando un poco todos los retos que nos supone la innovación y toda la integración de los datos, etcétera. Y bueno, durante este panel yo lo que quiero hacer es que soñemos un poco, ¿no? Y vayamos un poco más allá. No nos quedemos en los retos, sino que empecemos a pensar en qué nos va a posibilitar hacer el uso de estos datos, por qué tenemos que hacerlo y por qué es una necesidad. Y para ello pues tengo conmigo a José Manuel Martínez Sesmero, que es jefe de farmacia hospitalaria en el Clínico San Carlos. Tengo a Jesús Jiménez Borreguero, que es jefe de sección del Servicio de Cardiología de la Princesa y presidente de la Asociación de Imagen Cardíaca. A Manuel Arellano, que es vicepresidente segundo de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. A César Velasco, que es director de Innovación y Estrategia Digital en AstraZeneca. Y hemos capturado en el último momento a Alberto Lafuente, que es del Servicio Riojano de Salud, para tener también una visión más amplia. Así que, sin más preámbulos, empezar. Y bueno, durante toda la mañana, durante las anteriores sesiones, hemos estado escuchando mucho, ¿no? el poner el paciente en el centro, el involucrarlo en esta toma de decisiones. Y bueno, quería empezar preguntándole a Manuel un poco cuál es la visión del paciente y cuál es la intención a contribuir y qué valor veis en contribuir en esta cesión de datos que decían. Ahora creo que sí, sí. Bueno, lo primero, gracias Manuel, gracias también por la invitación a la Fundación. Es un placer que los pacientes tengamos voz. Yo me estaba reconcomiendo, entre comillas, en la silla diciendo tanto el paciente, tanto paciente, ¿y dónde está el paciente? Porque creo que soy el único. Alguien se ha presentado que también es paciente. Pero yo lo único que tengo aquí es paciente. No hago otra cosa más que defender a los pacientes y los derechos de los pacientes. En este ámbito de la innovación y la tecnología, el paciente es una herramienta clave. El paciente es el destinatario final, el usuario de los servicios y al final a quien va dirigido toda la técnica clínica, médica, asistencial e investigadora. Todo lo que se hace por el paciente. Y si lo hacemos todo por el paciente, ¿por qué no contamos con el paciente? Es la gran pregunta. Alguien decía que siempre cuenta algo cuando tiene un micrófono en la mano. Yo también. Siempre digo lo mismo. Ponga un paciente en su vida. Ponga un paciente en su vida porque le va a cambiar. Porque somos un agente más en la cadena. No somos el foco. El paciente no está en el centro. El foco debe estar centrado en el paciente, pero también en el valor. Y aquí es la pregunta que tú hacías, ¿no? Todo lo que se haga tiene que ir dirigido al valor. Y el valor y la experiencia del paciente no la tiene nadie, es la parte de valor que aporta el paciente. Y esa parte de valor, si el paciente no está, se pierde. Y perder algo tan esencial como el objetivo hacia donde va dirigido toda la investigación y toda la innovación, creo que nos estamos perdiendo algo más de un 50%. Yo suelo decir que soy el 49% de la sociedad que tengo con mi mujer, como mucho, si no soy el 32 o el 25%. Porque esa es la parte del paciente. Dar visión, decir que es accesible, cuáles son las necesidades que se tienen que investigar, que esto lo avanzaremos también un poco más adelante seguro, pero hay que concretar cuáles son las necesidades del paciente e ir a esas necesidades y que el paciente aporte también en su visión cuáles son los resultados de salud según el paciente. Porque si hacemos siempre con la investigación en base a los datos que los médicos quieren, probablemente no vamos a solucionar nada de lo que el paciente necesita. Con lo cual, esa experiencia, esa vivencia, esa voz, ese protagonismo que debemos de tener los pacientes, creo que es un elemento crucial
así como para empezar, Manuel. Gracias. Perfecto. Y si queréis, bueno, seguimos por José Manuel. ¿Hasta qué punto vosotros ahora en la actualidad estáis involucrando? O sea, hemos visto, ¿no?, que todo venía centrado en la historia clínica, en el dato clínico, pero ¿hasta qué punto, no, habiendo herramientas como hay ahora de recogida de datos, los chatbots, etcétera, hasta qué punto se puede y se está integrando eso en toda esa toma de decisiones? Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias a la organización por la invitación y por la presentación al moderador. Y la verdad que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Y en este foro que vamos a exprimir y debatir ideas, ¿no?, y a conectarlas, porque es verdad que lo primero es que nos hemos dado cuenta que es muy necesario y que es la única forma, o es una de las más importantes al menos, ¿no?, donde la tecnología bien utilizada nos va a ayudar mucho para poder capturar mucha información que hasta ahora quedaba mal registrada, difusa o incluso se podía perder. En mi perspectiva, que es la de la farmacia hospitalaria y siempre en colaboración, ¿no?, con otros grandes profesionales, ¿no?, pues médicos, enfermería, psicólogos, etcétera, es que hay mucho campo por el cual todos podemos y debemos trabajar, ¿no?, y siempre con esa tecnología como aliado. Y es cierto que aparte de todas las variables clínicas clásicas, ya estandarizadas, que están vigentes o que pueden ir surgiendo, hay que explorar esa percepción, esa satisfacción, esa expectativa, esa necesidad que es específica para cada persona. Porque es verdad que veníamos o seguimos padeciendo este modelo que es, bueno, pues que se basa muchas veces en el café para todos, ¿no? Y la tecnología nos debe ayudar. Nosotros hemos aprendido mucho, y como todos, vamos a decir, ¿no?, de la pandemia, donde hemos tenido que reinterpretar modelos de atención, adaptarnos. La tecnología ha sido clave, pero nos ha servido para conectar de una manera diferente y poder capturar esa información que hasta ese momento no teníamos, porque vivíamos rehenes de un modelo, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo primero, como decía, darnos cuenta, nos hemos dado cuenta, y ahora estamos en una fase crítica, que es la de diseñar qué queremos, cómo lo queremos, con quién lo queremos, lógicamente con los pacientes, pero también lo queremos para que los profesionales trabajen mejor, porque incorporando en la decisión al paciente, sabiendo exactamente qué necesita, también nosotros mejoramos nuestro trabajo. Y también la tecnología nos va a ayudar a trabajar mejor, a diseñar procesos, a hacerlos más limpios, ¿no?, más lean, ¿no?, con el anglicismo. Y creo que al final es un beneficio compartido que busca siempre el resultado final mejorado para el paciente, para su salud, para su satisfacción, pero cuidado, no perdamos de vista que siempre también eso tiene que pasar porque el profesional o los profesionales, los equipos de salud, mejoren sus condiciones laborales y su manera de organizarse. Jesús, desde tu punto de vista y sabiendo que en cardiología estáis bastante más avanzados, ¿no?, un poco en la cresta de la ola, ¿cómo estáis teniendo en cuenta también toda esta tecnología y la involucración del paciente? Sí. Bueno, nuestra experiencia es una experiencia que la voy a exponer porque yo creo que puede servir un poco de inspiración para otros proyectos que utilizan datos. Yo soy cardiólogo y sensibiliza con los pacientes, pero también desde hace mucho tiempo sensibilizado en la prevención, en el individuo que todavía no es paciente. ¿Hasta qué punto podemos identificar individuos que tienen un riesgo de tener una enfermedad y podemos evitarla o podemos mitigarla para que los efectos no sean los más graves posibles? En ese sentido, pues gracias a un trabajo multidisciplinar, porque los médicos sabemos de medicina, pero un físico que hay en el hospital que sabe mucho de Big Data y de inteligencia artificial, nos ha ayudado a analizar algo que es un privilegio, es tener más de 400.000 electrocardiogramas almacenados en raw data en el hospital. Pensamos, bueno, es una oportunidad. Tenemos datos crudos para reanalizar con técnicas de machine learning, de redes neuronales. Bueno, la primera, quiero contar esta experiencia también, el primer choque con la inteligencia artificial, que yo la tenía idealizada, fue un poco frustrante, porque no era lo que yo esperaba. Luego ha cambiado y ahora estoy enamorado de la inteligencia artificial porque nos ha dado resultados, pero muchas veces hablamos de inteligencia artificial sin haber contactado con ella y sobreestimamos sus posibilidades, que sí que las tiene, pero que no es tan sencillo. Entonces, lo primero que hicimos fue coger electrocardiogramas de individuos que habían venido al hospital
durante esos años de seguimiento y ver quiénes tenían una arritmia que se llama fibrilación, que tiene la desgracia de asociarse a ictus, y los que habían venido siempre en su ritmo normal. Y vimos que los que tenían fibrilación auricular sí habían venido a un preoperatorio de cataratas o algún otro motivo con un electrocardiograma aparentemente normal. Lo analizamos y fuimos capaces de predecir quién iba a tener fibrilación auricular en el futuro. O sea que nuestro objetivo de identificar individuos sanos con un riesgo de tener una enfermedad estaba cumplido. ¿Cómo conseguimos la financiación? Que eso es lo que hemos, mediante financiación académica con beca FIS. Ahora nosotros tenemos el resultado de que podemos predecir quién va a tener fibrilación auricular, pero la pregunta no le hemos hecho mucho beneficio al paciente. El paciente, si le decimos que va a tener una arritmia, lo único que le vamos a transmitir es angustia, ¿no? Entonces, la segunda parte del proyecto que está pendiente de encontrar financiación es a los individuos que tienen una alta probabilidad de tener esta arritmia, ponerles unos relojes inteligentes para identificarla antes de que sea tarde y para poder controlarla lo más precozmente posible. Este es un caso de éxito que quería exponerlo porque se dan varias circunstancias. Se da la circunstancia de que los electrocardiogramas normalmente viene un diagnóstico automático, en nuestro caso es de Philips, y Philips para hacer el diagnóstico automático analiza 400 y pico parámetros, que son los que hemos utilizado nosotros para hacer esta predicción. Yo creo que esto que tenemos y que tienen muchos hospitales y que podrían hacer lo mismo, creo que es un ejemplo de cómo habría que organizar los datos en el hospital, porque ahora queremos hacer lo mismo con las analíticas, porque sospechamos que los cambios en los iones del sodio y potasio también pueden alterar el electrocardiograma de forma imperceptible cuando son sutiles. Con la analítica tenemos más dificultades. ¿Por qué? Porque no tienen la sistemática de organización que han tenido los de la casa. Entonces, quería contar este caso de éxito de trabajo multidisciplinar, físico, un biólogo que sabe de estadística o varios médicos y un sistema bien organizado de datos pensando en el análisis futuro. Eso sí se transmite a las analíticas, se transmite a la historia clínica. Yo creo que puede ser un elemento que luego nos dé posibilidades de hacer proyecciones para mejorar, como hemos dicho, el futuro de los pacientes y de los no pacientes también. Perfecto, gracias. César, desde la industria, ¿qué iniciativas se están tomando, ¿no?, para trabajar esto y contribuir en este desarrollo? Bueno, muchas gracias. Yo os diría, lo primero que intentamos hacer cada uno de los stakeholders o partners dentro de este reto es encontrar cuál es el sitio o cuál es esa aportación de valor que puedes hacer y asumiendo que ninguno de nosotros individualmente, probablemente ninguna de las instituciones de centros sanitarios, de startups que han venido hoy a hablar o a escucharnos, puede solucionar el reto que tienen delante solos. Bueno, tenemos que aprender a solucionar los retos de manera conjunta y a establecer puentes para conseguirlo. Y yo lo que os quería preguntar también a la audiencia, si me permites, es ¿cuántos de vosotros sois pacientes o tenéis intención de ser pacientes en el futuro? Y a veces esto yo creo que se nos olvida. O sea, a veces realmente nos metemos tanto en nuestro papel, parece mentira, ¿no?, pero que tenga que venir un representante de pacientes a recordarnos que los pacientes son el destinatario final de todo lo que estamos haciendo aquí, también nos viene a recordar que a veces perdemos un poco, ¿no?, con la innovación guiada por la tecnología, a veces perdemos un poco el objetivo. Y es verdad que también, bueno, todos nosotros somos personas, obviamente, y como personas somos usuarios de muchos otros sistemas. Otros sistemas como el ocio, como el trabajo, como el transporte, que la tecnología ya ha transformado y probablemente ha transformado más esos otros sistemas que el sistema sanitario. Por ejemplo, yo hoy para llegar aquí he utilizado Google Maps. Supongo que más de uno lo ha utilizado, ¿no? Y obviamente he decidido ceder mi posición, mi localización exacta en geográfica a una plataforma que ahora mismo tiene esos datos almacenados, no de manera individualizada, pero los pueden utilizar para generar conocimiento o para generar un modelo de negocio. El sector del transporte nos ha cambiado la vida gracias a la densidad digital que es el concepto de cada vez producimos más datos como individuos y esos datos se pueden utilizar para generar valor.
pero en el sistema sanitario no lo estamos consiguiendo, o no a la velocidad que nos gustaría desde cada una, ¿no?, de nuestras visiones, incluyendo la visión como pacientes en cada una de nuestras visiones, independientemente de dónde estemos trabajando o de cuál sea nuestro proyecto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que el usuario final de casi cualquier tecnología, casi cualquier solución en el sistema sanitario es muy complejo. Porque en otros sistemas el usuario final es aquel que coge un autobús, o aquel que conduce un coche en el sector transporte, o el que compra unas entradas para ir al teatro en el sector del ocio, o el que tiene que hacer una reunión de trabajo en una oficina. Pero en el sector salud tenemos lo que llamamos un cliente complejo. ¿Por qué? Porque el profesional sanitario, queramos o no, es cliente de las soluciones digitales que estamos utilizando. Porque para que haya telemedicina tiene que haber un profesional sanitario al otro lado haciendo una telemedicina de calidad, para evitar ciertos, ¿no?, aspectos que hemos comentado a lo largo de esta mañana. Claro, obviamente el paciente es el destinatario final, pero es que resulta que el que decide qué tecnología utiliza no es el paciente, muchas veces es el profesional sanitario o el gestor, pero es que el que paga esa tecnología a veces no es ni el paciente ni el que toma la decisión de qué tecnología utiliza o de qué tratamiento aplica o qué diagnóstico utiliza. Entonces el decisor es complejo y eso no ayuda a que nuestras startups, nuestra cadena de valor de la tecnología, entiendan para quién están trabajando. Y la cuestión es que están trabajando para algo que es complejo y que es un ecosistema. Y yo diría que uno de los grandes retos que tenemos, aparte del reto del dato, que obviamente Europa ya tiene un posicionamiento, a mí lo que más me gusta del Health Data Space es que Europa probablemente sea uno de los puntos focales a nivel mundial que puede desarrollar tecnología basada en la necesidad de las personas y no en la necesidad tecnológica. Sabéis que hay otras derivadas, otros continentes, otros modelos en los que la tecnología es lo primero y se hace innovación tecnológica y después se aplica a las personas. Y esto hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Asia se hace muchísimo esto. No sé si os acordáis hace unos años, por poneros un ejemplo y que os acordéis de cómo funciona la tecnología en Asia, ¿os acordáis de los spinner? ¿Sabes estas cosas que llevaban los adolescentes que les daban la vuelta y giraban? Bueno, esto es una invención tech-driven. ¿A alguien se le ocurrió? No era una necesidad de la población, no era una necesidad de las personas tener un spinner. Pero en Asia se inventa mucha tecnología así y posteriormente se hace una necesidad creada de esa tecnología. Se crea la necesidad en la población. Y yo creo que en salud tenemos tantas necesidades reales que no estamos para generar necesidades creadas. Por lo tanto, en Europa, y gracias al Health Data Platform, tenemos la oportunidad de que sea la ciudadanía la que marca, en cierto modo, cuál es la tecnología que quieren que les venga a dar ese servicio que no hay en el sector salud, pero sí hay en otros sectores, porque en el sector salud probablemente se nos está viendo como pacientes y en otros sectores se nos está viendo como personas. Por lo tanto, mi reto, te diría a nivel de datos, es que dejemos de hablar tanto de health care, que hablemos más de health, de salud ampliada, y que veamos la potencialidad de estos datos para hacer un seguimiento del paciente, en el que no nos encarguemos de cuántos diagnósticos hacemos, cuántas consultas hacemos, cuántos tratamientos ponemos, sino que nos encarguemos de ver a nivel poblacional cuántos pacientes viven controlados de una enfermedad, prevenidos de una enfermedad, como explicaba el doctor. Y eso es complejo, pero necesita de datos para hacerlo. Y necesita de sistemas de información completamente distintos. Hay muy buenas iniciativas y yo creo que la cuestión es seguirlas y apoyarlas para ser capaces de que llegue a los tres clientes, al sistema sanitario, al profesional sanitario y a los pacientes, porque al final es un sistema complejo. Y yo, en base a esta reflexión que haces, César, le quería preguntar a Alberto un poco cómo ponemos todas estas cosas en valor, ¿no? Cómo damos valor, y ya no solamente cómo damos valor, sino cómo pasamos todas estas experiencias piloto a un uso, digamos, masivo, ¿no? Desde una gestión sanitaria. Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, agradecer otra vez a la Fundación, como ya voy siendo aquí un habitual, pero yo creo que este es el gran reto. Estoy de acuerdo con lo que comentaba, pacientes somos todos. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Lo que pasa es que unos somos a veces profesionales, pero somos pacientes, ¿no? Y esto tenemos que tener muy claro. Pero en la Administración es muy complejo, tenemos una complejidad alta en implementar todas estas cosas. Porque ¿cómo implementas una startup? Como la ley de contratación pública nos limita mucho, y yo por eso creo que tenemos que tener una ley
de salud, dentro de una ley de contratación pública específica para salud, porque si no, no podemos. También es verdad que estamos haciendo iniciativas. Nosotros sí que estamos contando con los pacientes, por ejemplo, con los diabéticos, a la hora de hacer los expedientes, y que sean ellos los que también participen en la toma de decisiones, porque son ellos los que van a pincharse, son ellos los que van a... Y luego, cuando hablamos de la tecnología, muchas veces en la implementación de la tecnología, de intentar digitalización, es café con leche para todos. Y esto tiene una complejidad mucho mayor. Tendríamos que adaptarnos a las circunstancias de cada paciente y muchas veces frenamos la tecnología porque pensamos que hay pacientes que no van a ser capaces. Cosa que a ver quién es juez para saber si es capaz o no es capaz. Y tenemos todos los ejemplos de la gente mayor, creemos que no van a ser capaces de la digitalización cuando han estado todos los días hablando por WhatsApp con los nietos y funcionan muy bien, ¿no? Pero todo esto nosotros nos ponemos en la posición de somos los buenos, somos la administración, somos los que sabemos y el paciente es el que está ahí. Por eso se llaman pacientes, porque tienen que tener paciencia, ¿no? Si es que aquí las palabras lo dicen todo, ¿no? La administración tiene muchas dificultades para implementarlo. La financiación muchas veces tiene que ir a través de o bien fondos académicos o a través de fundaciones que tenemos las organizaciones, porque si no tenemos grandes dificultades para implementar todo esto. Y yo sí que solo por volver a remarcar, o sea, hay que dar a cada paciente lo que necesita. Estamos hablando de medicina de precisión personalizada todos los días, estamos hablando de muchos fondos, pero en cambio en la digitalización es café con leche para todos. Y en base a esto preguntarle a Jesús, ¿no?, que tenéis esa primera experiencia con esta tecnología de inteligencia artificial, ¿cómo habéis hecho el escalado hacia arriba? Es decir, en la aplicación de vuestra práctica clínica diaria. Sí, bueno, es muy buena pregunta. Realmente lo que hemos hecho con este primer proyecto es generar unas hipótesis, o sea, no es un producto final. Cuando haces una investigación de este nivel, lo que decía antes, no tenemos la solución, qué es lo que tiene que hacer un individuo cuando le decimos que tiene el riesgo de tener una arritmia. Es la segunda parte, lo que hemos hecho es la segunda parte de nuestro proyecto, que está pendiente de financiación, porque consiste en llevar unos wearables que te detectan la arritmia. Se lo puede poner todo el mundo, pero sería un gasto tremendo. Lo lógico es ponerle un wearable al individuo que tiene más riesgo, ¿no? Esa es la forma en la que pretendemos dar un sentido a nuestra investigación. El objetivo no es fácil, porque el objetivo que tenemos es el de evitar ictus. Los cardiólogos y los médicos en general sabemos cómo evitar el ictus en alguien que ya tiene la arritmia, porque las guías clínicas te dicen qué es lo que tienes que hacer, a quién le tienes que dar un anticoagulante y a quién no. Pero ninguna guía clínica te dice de dar un anticoagulante a una persona sana, porque tiene sus efectos adversos, no puedes arriesgarte a eso. Entonces, el proyecto que vamos a empezar ahora va encaminado a dar respuesta a lo que tú dices. Nuestro primer estudio es para identificar un grupo de individuos que va a tener una enfermedad y la segunda parte está para demostrar que probablemente seamos capaces de evitar el ictus, que como todos sabemos pues es un evento fatal. Dicho sea, también quería introducir que tenemos la suerte de tener esa base de datos con datos fiables. El problema que yo veo cuando quieres cambiar algo en un sistema que ya funciona, en mi hospital cambiamos el sistema de historias clínicas hace como 4 o 5 años y fue una revolución. No, es que con lo bien que iba el otro, bueno, este va mejor, pero al principio a todos nos parecía. Yo veo también un poco de freno en el personal que utiliza esas herramientas a diario, porque en el momento en que ya tienes que cambiar el sitio donde pones los antecedentes personales ya supone un esfuerzo que te lleva más tiempo. Entonces, yo creo que va a haber una resistencia cada vez que se quiera cambiar algo en el sentido de la digitalización. Por un lado, lógicamente, requiere una inversión, los gestores son los responsables de generar eso, pero por otro lado, que sepan que se van a encontrar con una oposición, porque ya lo he visto varias veces. Siempre que algo cambia, aunque sea mejor, ¿por qué me cambian esto? Luego ya te das cuenta de que no. Perfecto. Y José Manuel, desde tu punto de vista, ¿cómo pasamos, ¿no?, de esta parte, digamos, clínica de diagnóstico a lo que es el tratamiento y la gestión del paciente y cómo podemos utilizar esos datos para hacer un mejor seguimiento?
yo creo que el punto fundamental es aflorar el dato, ¿no? Mejorar un poco los sistemas de recogida, de garantía de calidad también de los datos que tenemos ahora y poder planificar y tener una hoja de ruta donde la tecnología nos vaya ayudando con esa ayuda, ¿no? También de perspectiva paciente de qué es lo relevante. Es decir, aquí yo creo que es conveniente apelar, ¿no? a este concepto de Big Data, de los datos masivos, porque probablemente es el que nos va a dar algunas de las claves. No es una solución en sí mismo, porque es complejo. Hablamos de personas, ¿no? Antes se comentaba, los propios profesionales, los pacientes, la sociedad en su conjunto, los decisores. Pero bajo esta idea del correcto análisis, recogida y garantía de calidad de los datos es donde nos tenemos que fijar, ¿no? Es el espejo. Yo creo que lo que necesitamos es un plan adecuado, ¿no? De, primero, colaboración con la empresa privada. Creo que hay que apelar al concepto de partenariado. Industrias de todo tipo, no solo la del medicamento, sino de otras tecnologías, asociadas directa e indirectamente con el sector salud. Estoy hablando también incluso de la robotización, de la logística. Yo, como sabéis, mi campo es el medicamento y, claro, aquí vamos a vivir una revolución probablemente dentro de poco tiempo, si es que no estamos ya inmersos. Hay que establecer nuevos modelos de colaboración desde dentro a fuera y al revés, y es lo que nos ayudará a transitar en este modelo que es muy necesario. No hay ninguna receta, ¿no? Yo creo que no hay una solución fácil, es complejo. También yo creo que siempre hay que recordar que esta parte humana, ¿no? de lo que es un cambio cultural, de modelo de trabajo, es lo más difícil, probablemente. Creo que también muchas veces cuando hemos hablado del problema que puede ser el compartir los datos, de quién es el dato, la legislación asociada a la protección de un dato preciado como es el dato de salud, hay que traspasar eso, ¿no? Yo creo que vivimos en una especie de discurso ya un poco anodino y realmente explicar a la ciudadanía el porqué, ¿no? de que colaboren para su salud individual, pero muy importante para la salud colectiva de la cual forman parte. Probablemente he hecho más que una reflexión de algunos elementos que me parecen importantes porque ciertamente no hay una receta, como decía, definitoria para ello, pero en eso está la parte, yo creo que positiva, bonita y alentadora que nos tiene que animar a todos, a todo el conjunto, a todos los que tienen algo que decidir, en ver ese objetivo final que es, bueno, pues hacer una sociedad pues más justa, más saludable, más equitativa, etcétera. Es sorprendente, ¿no? Que todos vemos el potencial, ¿no? en ejemplos concretos o incluso yendo más allá, ¿no? Como comparar entre pacientes que reciben distintos tratamientos, entre poblaciones, predicción de resultados en salud, o sea que no, hay mucho potencial, ¿no? Yo me acuerdo que, y hace años que se hablaba de esto, bancos utilizando posts en redes sociales para predecir la posibilidad de impago. Y esto es una conversación de hace 10 años, o sea que van mucho más avanzados que nosotros y podemos utilizarlo. Entonces, todos vemos ese valor de dar los datos o el potencial, pero ¿qué mensajes como agentes involucrados tenemos que lanzar entre todos para convencer a los que no están convencidos? Y si queréis, empiezo por ti, César. Bueno, va a haber una curva de adopción. O sea, obviamente, seguro que habéis escuchado hablar de la ley de Amara, que es un teórico, un Chief Inspiration Officer de Estados Unidos, que lo que decía es que los grandes cambios tecnológicos tendemos a sobreestimarlos a corto plazo, es decir, tendemos a pensar que lo que va a pasar a corto plazo es mucho más importante de lo que realmente pasa, pero sin embargo a largo plazo los infraestimamos. Esto tiene que ver un poco con el blockbuster. Yo soy de la generación que cuando era muy pequeñito todavía fui a alquilar alguna película al videoclub con mis padres. Y hubo un momento en el que desaparecían los blockbusters, decían que la tecnología pues lo iba a transformar todo, pero estuvimos casi 5 o 10 años, os diría, que era muy difícil alquilar una película. Y ahora ha llegado Netflix 10 años después y ha pasado una cosa que cuando empezaron a quitar los blockbusters la gente ni se imaginaba
Ni tan solo probablemente los que estaban cerrando Blockbuster sabían en qué se iba a convertir el Netflix o el HBO del presente, ¿no? Entonces, lleva un tiempo. Ahora mismo los proyectos que estamos haciendo a nivel público-privado con las compañías, cuando hablamos con profesionales sanitarios, cuando hablamos con startups, son completamente distintos ahora que hace 10 años. Yo me acuerdo cuando era residente íbamos a hacer alguna colaboración público-privada, pues en temas de vacunas, en temas de prevención, hacíamos estudios observacionales en colaboración público-privada. ¿Y ahora qué hacemos? Inteligencia artificial para reconocimiento precoz de enfermedades, IoT para hacer seguimiento de pacientes. Hace falta tiempo también para que esto pase, ¿no? Y en eso yo os quería dar algún ejemplo. Por ejemplo, Real World Evidence, evaluación de tecnologías. Está habiendo un cambio de paradigma. ¿Va a llevar un tiempo? Sí. Pero la manera en la que estamos evaluando actualmente las tecnologías va a cambiar. Y va a cambiar porque lo que ahora conocemos como el piloto, y nos molesta tanto decirnos que esto es un piloto. Sí, es cierto, es un piloto, pero dentro de muy poco y con los datos actuales que ya existen, va a ser muy probable y muy posible comparar con brazos control con datos históricos de Real World Evidence y datos de evidencia real disponibles, y no tener que hacer brazos control, sino que un piloto sirva como un caso clínico y como una metodología de evaluación en tiempo real de una tecnología como la que explicamos en identificación de fibrilación auricular. Y esto va a cambiar también en la manera que tenemos de identificar a pacientes a riesgo o para un diagnóstico o para un tratamiento. Claro, lo que nos ha dicho la medicina basada en la evidencia es ¿cuál es el mejor coche? Y lo que nos ha dicho la tecnología la tecnología cuando lo hemos evaluado en un marco de medicina basada en la evidencia es el 4x4 de mayor envergadura y mayor, yo no sé mucho de coches, ¿no? pero mayor potencia, es la mejor evidencia disponible, dice que es la mejor tecnología. Pero ¿a alguien se le ocurriría comprarse el 4x4 más grande del mercado para aparcarlo en Madrid Centro? Puede que sea lo que estamos haciendo, basado en marcos de medicina basada en la evidencia a la hora de evaluar ciertas tecnologías. Y cuando digo tecnologías digo digitales, digo innovación, ¿no? Con el marco europeo de lo que es un HTA. Y esto va a cambiar, y va a cambiar porque vamos a poder personalizar cada vez más qué es lo mejor para cada individuo o para cada colectivo de individuos. Así que, take home messages con lo que me preguntabas. 1, fuente del dato. Los datos existen. La cuestión es saber dónde están y dónde se pueden utilizar esos datos y en qué condiciones. A veces no es tanto crearlos, sino utilizar los que tenemos. Y vivimos en un país que tiene 17 comunidades autónomas con mucho potencial cada una de ellas para el uso del dato. La cuestión es dónde están esos datos y cómo utilizarlos. Luego, adopción de nuevas tecnologías. Como decía, proyectos cada vez diferentes, con más tecnologías adaptadas y en los que la historia clínica médica igual en el futuro tiene que ser una máquina que registra la voz y no un profesional que registra su actividad. Descentralización del dato. El dato probablemente sea cada vez más gestionado por el paciente final y no por el centro sanitario o no por la administración pública. Seremos proveedores del dato que estará descentralizado en el paciente que decidirá lo que hacer. Igual estamos hablando a 10, 15 años vista, pero es lo que nos está diciendo la Unión Europea que va a pasar. Y por último, talento en T, que es el talento no puede ser específico, profundo y súper tecnológico únicamente. ¿Nos hacen falta expertos en analítica de datos? Sí. ¿Nos hacen falta grandes profesionales sanitarios súper buenos haciendo anamnesis? Sí. Pero también nos hace falta que esos profesionales, los mismos, tengan un conocimiento en T, con un platón o con esa parte de arriba de la T, que es 360, que sabe reconocer talento y la necesidad de otros profesionales para solucionar el mismo problema con otras visiones. Y hacen falta esos profesionales con conocimiento en T, que hayan estado en proyectos diversos, distintos, y que sepan aportar su conocimiento específico, pero también un conocimiento de red o de ecosistema. Perfecto. Gracias. Alberto, desde tu punto de vista, ¿qué mensajes os ayudarían como gestores sanitarios a acelerar esto? ¿Qué os gustaría oír? Sí, estaba escuchándoos con muchísimo interés, ¿no? Y estaba reflexionando y digo, es genial todo lo que estamos planteando, pero el sistema está preparado para este cambio. Quiero ser también realista, aunque luego voy a soñar, ¿no? Pero creo que el sistema ahora mismo tiene grandes dificultades. Sobre todo porque estamos viviendo ahora lo que estamos viviendo, lo vemos todos los días en la tele. Por un lado, los profesionales, que son los que van a impulsar todo esto, están también francamente cabreados.
Y nosotros, por otro lado, estamos hablando de esto, ¿no? Y realmente, pues la gestión del cambio es fundamental para llegar a esto. El sistema, creo que hay que darle un buen movimiento para que vayamos por esta línea. Eso por un lado. Por otro lado, el sistema tampoco permite poner profesionales que no sean los estándares que vienen dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo meto yo algunos profesionales, ingenieros o matemáticos o estadísticos para poder trabajar todo esto? Tenemos dificultades. Y esto también creo que tenemos que dar una vuelta hacia ver hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Pero está claro que tenemos que, a través de la digitalización y la transformación, tenemos que cambiar la forma de trabajar. Esta es el futuro, es el presente, pero sí que no podemos meter más tecnología, no podemos meter digitalización para hacer lo mismo. No podemos tener datos para decir, bueno, ya sé que esta persona va a tener este problema, nos tiene que servir para algo. Y sobre todo, lo ideal es evitar que lleguen a ser pacientes, ¿no? Y esto, yo creo que tenemos que invertir muchísimo en esto. Entonces, doy un lado pesimista, es decir, creo que va a ser muy difícil, sobre todo porque también hay mucha política en el cambio del Sistema Nacional de Salud y eso hay que abandonarlo totalmente. Pero, por otro lado, creo que los profesionales también es una forma de estimularnos y atraer el talento, porque la tecnología nos gusta también y sabemos que es buena para el paciente. José Manuel, desde el punto de vista de farmacia, y vamos a ir rápido que nos quedan 3 minutos, ¿qué os gustaría ver o qué mensajes hay que dar a la farmacia para convencerles de este cambio? A la farmacia en general te refieres, ¿no? Colectivo farmacéutico. Bueno, a ver, yo creo que también deben ser copartícipes de este nuevo modelo que tenemos que construir entre todos. Y sobre todo, bueno, pues aportar soluciones, ¿no? y ayudar y colaborar en lo que es la reinterpretación de este sistema y, de nuevo, vinculando con la tecnología. Probablemente es un sector donde estamos todavía huérfanos de esa penetración. Y algo que yo creo que también es interesante es, y se mencionaba de forma así entre líneas, ¿no? En algún comentario, creo que el colectivo farmacéutico está capacitado y es un escenario interesante para poder capturar parte de la información en salud de los pacientes, vinculada, ¿no? con la herramienta que hemos tenido tradicionalmente, que es el medicamento. Entonces, yo creo que partiendo de la relación humana que existe, que ha existido y que yo estoy convencido que todos los farmacéuticos, bien sea comunitaria, hospital y de otros pequeños sectores, ¿no? que podamos decir que tienen relación con las personas, con los pacientes, poder también trabajar en esa parte, ¿no? Es decir, seguir utilizando ese instrumento terapéutico que es el medicamento, pero también cambiar el rol a ser un acompañante de salud y a registrar o ayudar a registrar datos relativos a ese estado pretendido de bienestar de una persona y de un grupo de personas. Gracias. Manuel, desde el punto de vista del paciente, ¿qué mensajes o qué os gustaría ver para convenceros, ¿no? a acceder o a participar con ese dato? Tantas cosas. A nosotros, desde luego, nos gustaría que se nos considerara como una fuente de información, un canal de información más. Esto es lo primero. Lo segundo, la participación, que ya lo he dicho antes. Otra cuestión que para nosotros es muy importante es que haya un flujo de información entre comunidades autónomas. Los pacientes vamos de un sitio a otro, no, porque somos personas y nos desplazamos a los sitios y deberíamos llevar una información que es nuestra a donde nosotros queramos y no depender de la interoperabilidad del sistema. Pero ya no digo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Mañana estoy en Alemania. Si me pasa algo, ¿me tengo que llevar un informe médico mío? Cuando se supone que todo está tan digitalizado. No sé. La importancia para nosotros de la evaluación. El paciente también es capaz de evaluar. Desde luego habrá que formarlo, habrá que informarle que existen herramientas, pero habrá que formarlo al paciente y al profesional. Que a veces solo hablamos del paciente, pero desde luego donde está el profesional, donde está el paciente tiene que estar el profesional, porque la comunicación es buena y si no, no se genera valor. Y si no se genera valor, lo que hacemos no vale para nada. Y desde luego creo que hay que hacer campañas de sensibilización porque lo que hay que atender es la salud y no la enfermedad. A nadie le gusta estar enfermo. Y cuando se hacen campañas del cáncer de colon o de la enfermedad renal, que es la patología de base que tengo,
Tú dices, a ver, vente a ver cuánto de mal te funciona el riñón, no te va a parecer ni Tarzán. Ahora, ¿qué salud renal tienes? ¿Cómo está el cáncer de colon? ¿Cómo está la prevención? Ven a hacerte una mamografía, ven a hacerte un estudio oncológico cuando tienes una patología oncológica, pero si no, ven a ver cómo tienes tus marcadores oncológicos. Todo eso está muy bien para que la teleasistencia sea de calidad, que es una de las cosas que a los pacientes nos importan. La accesibilidad de los datos y de la información, porque la brecha digital existe, ¿eh? Quiero decir, los mayores hacen muchas cosas, pero otras no son capaces de hacerlas. Y luego las zonas rurales depende de la innovación y de la aplicación de las infraestructuras. Reducción del tiempo diagnóstico, importantísimo. Tratamientos mucho más seguros, el diagnóstico precoz y la adherencia al tratamiento. Yo creo que son algunas pinceladas. Hay muchas más, pero me quedo con estas. Muchísimas gracias. Y Jesús, por último, tus reflexiones como sección clínica, ¿qué os gustaría ver? Mis reflexiones, ya fuera de tiempo, pero va a ser muy corto, es introducir un tema. Bueno, esta mesa es la importancia de los datos para la terapéutica, pero entre medias hay un proceso diagnóstico en el que estamos los médicos. Yo echo de menos un sistema de que me evalúe si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, y echo de menos también con la gente que trabaja conmigo, porque sé que unos prescriben más pruebas, otros menos, y no son unos mejores que otros, pero le falta información. No saben si están prescribiendo muchas pruebas inútiles y están sobrecargando el sistema y haciendo que el diagnóstico sea más tardío y al final sale perdiendo el paciente. Entonces, simplemente lanzar esta reflexión, que probablemente será para otra mesa, a los gestores. Yo les pediría que hicieran sistemas de información que le den un feedback al médico objetivo, basado en la opinión del paciente, pero también en datos objetivos de eficiencia, de compararse con otros profesionales. En atención primaria en Madrid, yo sé que existe. A los médicos de atención primaria tú prescribes estos fármacos de bajo perfil terapéutico más que el resto de tus compañeros, ¿no? Algo así, y ya como reflexión final. Pues muchísimas gracias a los 5 por vuestros comentarios y vuestras reflexiones y nada, gracias al resto por participar.